todos y bienvenidos al canal. Si quieres saber cada detalle sobre las normativas en el trabajo por cuenta propia en Cuba que comenzaron a regir el 7 de diciembre del 2018, quédate con nosotros hasta el final porque te decimos todo lo que necesitas saber. Te explicamos los cambios que serán implementados en cada una de las actividades del trabajo por cuenta propia, cuáles cambian de régimen y cuáles no se entregarán más, además de las modificaciones relacionadas con el transporte, arrendador de viviendas, así como restaurantes, bares, cafeterías, entre otras. Si aún no te has suscrito, suscríbete para continuar recibiendo información actualizada cada semana. Las normativas para el trabajo por cuenta propia en Cuba, publicadas el 10 de julio en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35, incluyen reapertura de nuevas licencias, reordenamiento de un grupo de actividades, así como algunas modificaciones y otras disposiciones. Los principales cambios en materia tributaria incluyen una agrupación de 96 modalidades en 28, de las cuales 2 pasan del régimen general al simplificado, lo que significa que quedan exceptuadas de presentar la declaración jurada y pagarán una cuota consolidada mensual, mientras que otras actividades pasan del régimen simplificado al régimen general, pagando mensualmente el impuesto sobre los servicios y declarando el impuesto sobre los ingresos personales anualmente en la declaración jurada. De esta forma quedan un total de 193 actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia. De ellas, 52 pertenecen al régimen simplificado y 71 al general. Las actividades que pasan del régimen general al simplificado de tributación son el de fundidor y productor vendedor de artículos de fundición no ferrosa, también conocida como productor vendedor de artículos fundidos. Asimismo, existen licencias que no se continuarán entregando, como es el caso del programador de equipos de cómputo, vendedor mayorista y minorista de productos agropecuarios, así como carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador, vendedor de discos y operador de equipos de recreación. En este caso, solo podrán continuar ejerciendo las actividades anteriores los trabajadores que ya han sido autorizados con anterioridad. Las disposiciones para el trabajo por cuenta propia en la isla fueron emitidas el pasado mes de julio del 2018 en la Gaceta Oficial. Posteriormente se realizaron algunas modificaciones en la Ley de Trabajo por cuenta propia que implicaban las actividades de cuentapropistas en la categoría de servicios gastronómicos, así como también se varió el requisito de contar con una sola licencia por persona, quedando oficial la autorización para solicitar más de una licencia. Las principales actividades que se implicaron en estas nuevas normativas son las relacionadas con el transporte, arrendador de viviendas y espacios, además de habitaciones, restaurantes, bares y cafeterías. A continuación te explicamos cada uno de los cambios más significativos establecidos para cada una de estas. Uno de los requisitos generales para todas las actividades de cuentapropistas cubanos es el relacionado con la regulación en el otorgamiento de la autorización para la colocación de carteles en los establecimientos. Las direcciones municipales de planificación física autorizarán la colocación de carteles en negocios particulares únicamente si cumple con los siguientes requisitos. El contenido del cartel debe corresponderse con el nombre de la actividad autorizada que se ejerce en el establecimiento según su denominación aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si el titular de la actividad desea colocar algún distintivo publicitario, además del nombre para poder identificar la actividad, está obligado a registrar el cartel previamente en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Igualmente, cada titular debe poseer la autorización emitida para la colocación del cartel por el director municipal de planificación física y mostrarla ante funcionarios competentes. La colocación del cartel tendrá carácter peatonal expuesto en la fachada del local o perpendicular a este, sin limitar la visibilidad de la circulación vial ni el paso de los peatones. No se deben colocar directamente en las paredes del local y cuando se proyecte en la fachada debe tener una altura mínima de 2.50 metros de altura en su borde inferior con respecto al piso o nivel del lugar. Las dimensiones no pueden sobrepasar los 1.50 metros cuadrados. La autorización correspondiente deberá completarse en un término de 15 días hábiles luego de presentar la solicitud para colocar el cartel. En caso de que el titular decida realizar algún cambio en el cartel autorizado, deberá presentar una nueva solicitud. ¿Cómo solicitar la autorización para los carteles? Para la solicitud de la autorización para la colocación de carteles, los trabajadores por cuenta propia deberán presentar un escrito con los requisitos siguientes ante la Dirección Municipal de Planificación. Primero, contener generales de los trabajadores por cuenta propia. Segundo, la descripción de la actividad autorizada y la entidad que le emitió, además de la dirección de la vivienda o lugar donde se va a desarrollar la actividad.
Existen otros documentos a presentar si el trabajador por cuenta propia es propietario de la vivienda, así como si es arrendatario de una vivienda o si realiza una actividad de manera ambulatoria. En estos tres casos deberá presentar el título de la propiedad de la vivienda únicamente si es propietario de la vivienda en la habitación o el espacio. Y en los tres incluyen la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia, además del documento con el diseño del cartel. En este caso debe incluir la actividad a realizar, propuesta de dimensiones, material, color de fondo, color de las letras, la proyección y la ubicación del mismo. Si el inmueble se encuentra ubicado en zonas priorizadas para la conservación, deberá presentar además el dictamen de la oficina del historiador. También tiene que presentar el documento que acredita la inscripción de la titularidad del derecho exclusivo en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, si procede, y el sello del timbre correspondiente. Para profundizar más en los detalles sobre el tema de los carteles para los trabajadores por cuenta propia, puedes visitar el enlace que te dejamos en la caja de descripción. Cuentas bancarias fiscales en pesos cubanos o pesos convertibles. Otro de los requisitos generales, que incluyen 6 actividades específicas, es la creación de una cuenta bancaria fiscal. La apertura y operación de las cuentas bancarias fiscales pueden realizarse en pesos cubanos o pesos convertibles de acuerdo a la actividad que se realizará en el sector no estatal. Los operadores cuyas actividades requieran ingresos en CUC deberán realizar los depósitos a la cuenta bancaria en pesos cubanos, de acuerdo a la tasa de cambio vigente en CADECA. El cuentapropista tendrá un plazo de 30 días para su apertura y para completar el saldo mínimo exigido de 2 cuotas mensuales tendrá un término de 90 días. Las cuentas bancarias estarán obligadas a ser operadas por las actividades siguientes: servicio gastronómico en cafetería, servicio gastronómico en restaurante, servicios de bar y recreación, arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, servicios constructivos, además del transporte de pasajeros en vehículos de motor de 4 y hasta 14 pasajeros en la provincia de La Habana. En cuanto a la actividad de transporte, las modificaciones que implican a los trabajadores por cuenta propia incluyen la reforma en el reglamento del Decreto Ley 168 de 1996, que aborda sobre la licencia de operación de transporte. Además, en ese sector se unificarán a una sola norma jurídica todos los asuntos que se encuentren relacionados con trámites para licencias por personas naturales y jurídicas. A continuación te mencionamos las principales modificaciones en esta actividad. Para la solicitud de licencias de medio de transporte como camionetas, camiones y ómnibus, se deberá cumplir con el requisito de contar con al menos 3 años de experiencias como conductor y ser previamente acreditado por una persona jurídica. Las personas naturales que deseen solicitar una licencia de operación de transporte deberán poseer la titulación formal o licencia del vehículo que vayan a utilizar. Se crea una nueva clasificación para el servicio de pasajeros en taxis de manera excluyente, quedando 3 modalidades establecidas: servicios de taxis en ruta, servicios de taxis libres y servicios de taxis de alto confort o clásico. Se comenzará un reordenamiento en las rutas y servicios de forma experimental para portadores de vehículos con capacidades de 4 y hasta 14 pasajeros, en una primera etapa en la provincia de La Habana. Luego de 4 meses se realizará en Artemisa y Mayabeque para posteriormente extenderlo al resto del país. En esta modificación se incluyen al unísono a las provincias de Artemisa y Mayabeque los vehículos de La Habana que superan la capacidad de 14 pasajeros. Los trabajadores en la actividad de transporte también deberán abrir y operar una cuenta bancaria fiscal con un saldo mínimo de 2 cuotas mensuales. Servicio de taxis rutero. Este se refiere al servicio de transporte de pasajeros que se realiza de acuerdo con el tráfico autorizado por sistemas de piqueras o de rutas predeterminadas en cada territorio. Para la prestación de este servicio se debe cumplir con los requisitos establecidos y operar de acuerdo a las exigencias para la transportación en esta modalidad. En la gestión de transporte de pasajeros por rutas, los titulares de la licencia deben contar con un contrato suscrito en la entidad asignada por el Ministerio de Transporte para operar y controlar el sistema de piqueras en conjunto a las rutas establecidas. En este sentido, no será necesario que permanezcan en la piquera mientras operan libremente por la ruta en que se le asigne. El combustible podrán adquirirlo por tarjeta magnética a un precio diferenciado y se le establecerá un límite mínimo de consumo mensual. Y podrán además solicitar un traslado de ruta únicamente cuando hayan cumplido 3 meses como mínimo en el recorrido estipulado. Por otra parte, los titulares del servicio de taxis ruteros deberán colocar pegatinas o alguna identificación visible que precise la ruta autorizada y el acceso a las piqueras correspondientes.
Asimismo, deberán reflejar los precios del pasaje de la ruta y de los tramos en los que operará, además de un número de teléfono para contactarlo. Igualmente, estarán obligados a realizar el recorrido completo, de piquera a piquera, así transporten pasajeros o no, y viajar con una copia del contrato suscrito dentro del vehículo. Queda prohibido el uso de propaganda extranjerizante, así como la colocación de letreros ofensivos y el hecho de brindar el servicio completo a un único pasajero para traslado individual. Se le cancelará la licencia a los titulares que operen la gestión de transporte en esta categoría de no cumplir con los requisitos anteriormente mencionados ni con las causas siguientes. Si opera con precios diferentes a los establecidos y por una ruta no autorizada, en caso de vencimiento del contrato del servicio, por empleo indebido o insuficiente del combustible asignado, además si no cumple con el recorrido completo de la ruta, de piquera a piquera, y si no existe correspondencia de los datos registrales del vehículo en servicio al momento de la inspección visual realizada. Servicio de taxis libres. El servicio de transporte de pasajeros en esta modalidad es el que se produce en la vía pública hacia cualquier destino y no puede ofrecer otro tipo de servicio como rutero, alto confort o clásico. Los titulares de este servicio pueden circular de forma libre y deberán cumplir igualmente con el requisito de consumo mínimo de combustible asignado. Asimismo, deberán informar con antelación a los pasajeros que operan bajo la modalidad de taxi libre. Entre las restricciones señaladas para esta gestión se encuentran las relacionadas con el estacionamiento en piqueras que sean asignadas para otro tipo de servicio, por lo que queda prohibido entrar o estacionarse, así como interferir y competir con las regulaciones para los servicios de alto confort o clásico y de taxis ruteros. Servicio de taxis de alto confort o clásico. Esta modalidad se refiere al servicio de transporte de pasajeros hacia cualquier destino en piqueras exclusivas al turismo. Incluyen la entrada y estacionamiento en hoteles, instalaciones extrahoteleras, aeropuertos, puertos y marinas, además de zonas comerciales y recintos feriales, por reservas previamente hechas en las oficinas comerciales. El pago en los taxis de alto confort o clásico se realiza por taxímetro o mediante el acuerdo de pago por kilómetros recorridos según tarifario establecido. Arrendador de vivienda, habitaciones y espacios. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan la actividad de arrendador de vivienda, habitaciones y espacios, las disposiciones que quedarán establecidas a partir del 7 de diciembre son las siguientes. En el capítulo 2, artículo 31, establece que la actividad de arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios debe ejercerla el propietario del inmueble o hacerse de un responsable legal para representarlo. El arrendamiento puede incluir también servicios gastronómicos y en este caso se requiere de licencia sanitaria. Necesitará además contar con un certificado nacional de recursos hidráulicos o sus dependencias si la vivienda arrendada tiene piscina, cumpliendo con los requisitos higiénicos sanitarios y de seguridad. Los trabajadores de este servicio también estarán obligados a habilitar una cuenta bancaria fiscal, cuya apertura se efectuará en pesos cubanos y deberá mantener un saldo mínimo de 2 cuotas mensuales a cuenta del impuesto sobre los ingresos personales. En caso de tener una cuenta corriente abierta y recibir los pagos en CUC, se deberá declarar a la ONAT y se constituye también una cuenta bancaria fiscal, con la excepción de la exigencia de mantener un saldo mínimo. Se evaluarán asimismo las solicitudes de renovación de licencias para arrendar viviendas completas o con más de 4 habitaciones por parte de un grupo multidisciplinario para posteriormente entregar la autorización. Se le importará una multa de 1.500 CUC o su equivalente en pesos cubanos según la tasa de cambio oficial a los propietarios o representantes legales de esta licencia en caso de arrendar sin autorización la vivienda, habitación o espacio, asimismo como arrendar a personas para las cuales no tiene autorización, es decir, que esté inscrito para arrendar a residentes permanentes en territorio nacional y efectúe el arrendamiento a residentes extranjeros. Asimismo, serán multados si no exigen los documentos de identidad a los residentes extranjeros o si no se les informa, en este caso, a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, independientemente de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. También se le multará si permite que actividades dentro del espacio arrendado causen molestias a los vecinos, violando las normas de convivencia social. Las personas responsables que ejerzan estas actividades sin autorización se le impondrá una multa con el monto mencionado y no se le otorgará la autorización correspondiente en un plazo de 2 años. Se implementarán otras multas, en este caso de menor cuantía, para los arrendadores que no cumplan con los siguientes requisitos.
si no posee o no tiene actualizado el libro de registros de arrendatarios, así como si no cumple con la obligación de actualizarlo o habilitarlo en las próximas 24 horas de impuesta la multa. Tendrá que pagar en este caso una cifra de 1.000 pesos cubanos. El artículo 13 del capítulo 3 de la Gaceta Oficial número 35 plantea que el propietario o representante legal que incurra reiteradamente con el incumplimiento de estas medidas mencionadas, además de la multa correspondiente, puede que se le decomise la vivienda. Si quieres saber cómo sacar la licencia de arrendador de vivienda y habitaciones, te explicamos la documentación que debes presentar. Título que acredita la propiedad de la vivienda, dirección del domicilio en la que va a residir cuando arrienda la vivienda completa, documento legal acreditativo de la representación, en este caso si corresponde, así como el certificado de regulaciones emitidos por la Dirección Municipal de Planificación Física para los espacios exteriores en la vivienda que se solicite arrendar. La declaración en que consta la conformidad del arrendamiento, si existen compropietarios, y cuando se entregue dicha autorización se deberá entregar además sellos de timbre para la habilitación e inscripción del libro de registros de arrendatarios. Para los trabajadores cuentapropistas con actividad de servicios gastronómicos quedarán establecidas las siguientes medidas: habilitar y operar una cuenta bancaria fiscal en una sucursal de un banco comercial cubano y declararla ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Según las modificaciones realizadas el 6 de diciembre, ya no se establecerá un límite de sillas para los establecimientos incluidos en esta actividad. En este caso, el número de sillas estará en correspondencia con la capacidad del local. Cada establecimiento requiere igualmente de licencia sanitaria. Para obtener una nueva autorización en la gestión de actividades vinculadas al servicio gastronómico, se requerirá de una evaluación previa por un grupo multidisciplinario. Esperamos que este video te haya servido de ayuda. Si quieres profundizar más sobre este tema, visita el enlace que te dejamos abajo en la cajita de información. Igualmente, si tienes alguna duda, no olvides dejárnoslas en los comentarios y enseguida te responderemos. Síguenos también en nuestras redes sociales.